¿Listo? Listos. ¿Cuántos están alegres? No me convencieron. ¿Cuántos están alegres? Amén. Yo estoy alegre. ¿Cuándo no? Cuando tengo hambre. De estar aquí junto a ustedes, junto a mi familia, junto a mis hermanos, junto a mis brothers. Somos lo que estamos y estamos lo que estamos. Amén. Ante todo quiero darles las gracias al Señor por este momento que me permite junto a ustedes aprender de su palabra y adquirir de ella. Amén. Quiero que nos pongamos de pie. Nos pongamos de pie, por favor, todos juntos y en armonía. Listo. Vamos a orar para que la palabra del Señor permanezca en nuestro corazón y que nuestra mente pueda entenderla y de que a todo aquello que podamos ser cautivos y necesitemos en nuestra vida, la palabra pueda librarnos y nos pueda dar consuelo, alegría y nos pueda dar esa corrección. Amén. Amantísimo Padre Celestial, nos rendimos delante de ti, Padre. Estamos en tu casa, en el mejor lugar donde podemos estar, Padre. Señor, como dices en tu palabra lo es todo, Señor. Tu palabra es la palabra que nos alimenta, que nos sostiene y que nos da vida. Por eso te pido, Señor, que como a mí, Señor, que me diste el privilegio de poder estar aquí, poder confirmar aquella palabra que diste a mi corazón, que pueda compartirse lo que tú quieres hablar a cada uno de los jóvenes que estamos aquí, Señor, con ese hermoso tema, Padre. Padre, que la palabra no regrese vacía, sino que sea atesorada en nuestros corazones, para no pecar en contra de ti, ser hijos e hijas, Señor, que amen tu palabra, Señor, y que no perezcan por falta de entendimiento, Señor. Atesoramos y valoramos tu palabra, Señor, porque ¿a dónde iremos sin ti, Señor? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros, Padre? De alegría y de gozo que nos sustentan, Señor, y nos dan la esperanza para seguir adelante, Señor. Te damos gracias y te damos la gloria y la honra a ti, solo a ti, Espíritu Santo. Sé tú en este momento ministrando en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Fuertemente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos tienen Biblias. Vamos buscando Biblia rápidamente, por favor. Amén. Vamos a leer la palabra. Amén. Y mientras buscamos y se preparan, la van abriendo, la van, ¿cómo se dice? Trasteando. Vamos a ir buscando Romanos 12. Romanos 12. Me dan un fuerte amén cuando lo tengan. 12, Romanos 12. Y un valiente que se levante y me lea el versículo 12 del capítulo 2. 2. Versículo 12, no. 12:2. Romanos 12:2. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a esa palabra? Amén, fuerte. Somos jóvenes. Vamos chicos, vámonos. Anímenme. Amén. ¿Cuántos sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Todos lo sabemos, pero pocos lo entendemos. Esa es una soy yo. ¿Por qué? Hoy quisiera compartirles otro punto de vista sobre la voluntad de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios es algo que nos tiene que caracterizar a nosotros como cristianos, que es algo donde nos enseña que nosotros debemos siempre seguir y es algo donde nosotros siempre debemos estar. Amén. La voluntad de Dios no es algo que se pueda reducir en una simple fórmula o receta o una lista de reglas que seguir. Es una relación con Dios y se manifiesta de diferentes maneras en nuestra vida. Amén. Vayamos a Proverbios 3:5 y me dan un fuerte amén. Proverbios 3:5.
Ahí me pasé. ¿Estamos todos allí? Amén. Dice la palabra del Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Tema a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Esto es muy importante porque nosotros como hombres también tenemos una voluntad, porque la voluntad, el Señor nos dio la capacidad de tener sentido común, de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Amén. Y a veces saber tomar las decisiones. Pero ¿qué pasa? Como dice la palabra del Señor, nosotros debemos fijarnos, confiar en Él, como diría en otra versión, de todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, porque nuestra propia prudencia, nuestros propios caminos son los contrarios a Él. Amén. Algo lindo que me gustó mucho esta vez que leí este versículo, porque ya lo conocía, y es que la palabra no dice que Dios nos dará una vereda que seguir, sino que nosotros decidiremos tomar una vereda y que si lo reconocemos, Él enderezará si vamos por una vereda mala o vamos por una buena. Amén. Eso es lo lindo, de que nosotros podemos caminar y que si nosotros nos estamos desviando, pero le decimos, hey Señor, hágase tu voluntad o hazme ir en tu voluntad, Él nos va enderezando a lo que Él le agrada. Amén. Aquí se habla de confiar en Dios y que nuestra propia inteligencia, a lo que creamos mejor para nosotros, siempre nos llevará a mal. Pero nuestro mayor ejemplo de cómo poner en práctica la voluntad de Dios en nuestras vidas, como les decía, es reconociéndolo en todos nuestros caminos. Amén. Primera de Pedro, yo se lo leo. Primera de Pedro 2:9 se nos recuerda que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo que significa que tenemos un propósito y una misión en esta vida. Que si estando lejos, fuera de la voluntad de Dios, nunca lograremos cumplirla. Amén. Algo que me parecía hermoso y curioso sobre esto es que muchas veces vemos la voluntad de Dios como algo misterioso, como algo lejano. Pero la voluntad de Dios es vivir el ahora, es estar en el centro de su voluntad, en el ahora. La voluntad de Dios no es algo, una cosa específica, un lugar específico, unas personas específicas. La voluntad de Dios es el deseo del Señor para nosotros. Amén. Muchas veces dudamos y le preguntamos que no está mal, como leíamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque a mí me cuesta vivir lejos de tu voluntad. Y personalmente, más que todo, muchas veces, mucho tiempo, me daba miedo tomar una decisión o muchas veces caminar porque como prácticamente crecí en el Evangelio, siempre se me enseñaba que si no hacía lo que Dios quería, estoy hasta la guacha. No voy a ningún lado, voy a perderlo todo, amén. Que de cierta manera sí es, pero no es la manera en que Dios quiere que pensamos que es su voluntad, amén. Nosotros nos enredamos mucho con este tema y yo me imagino Dios diciendo, ustedes mismos hacen que mi voluntad sea difícil. Porque como les digo, no es una cosa, es algo del Señor que Él tiene para nosotros, que Él quiere para nosotros. Amén. Como les decía, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas? Y es algo sencillo, pero tan necesario. Busquemos, la primera forma es la oración. ¿Cuántos saben que la oración es una forma de estar bajo la voluntad de Dios? Amén. ¿Por qué? En 1 Corintios 2:10 dice que el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. O sea, que si nosotros somos uno con el Espíritu Santo nos revelará
qué es lo que el Padre quiere de nuestras vidas. Y si hay algún tema específico, el Espíritu Santo, si así el Padre lo desea, Él puede revelarnos eso. Pero si hay una unidad en la oración, somos uno con su Santo Espíritu. Amén. Y hay algo que como la oración se toma de la mano y es la meditación de la palabra de Dios. Vamos a buscar. Bueno, esto no lo vamos a buscar porque no lo sabemos. Quiero un valiente. Sin buscar en la Biblia que me lo diga. Y el que no se lo sabe, pastor, no se sabe Salmo 119, 105. Viviana, ¿cómo no se van a saber el versículo que... Amén, amén. La voluntad de Dios tiene mucha referencia a sobre el camino. También, ¿qué pasa? La palabra, como lo acabamos de leer, es la lámpara a nuestros pies. O sea, imagínense que esto es una lámpara que alumbra nuestro camino. Cuando yo me veo por encima, yo no me veo mis callos, no nada, pero si yo me pongo una lámpara y una luz, yo veo bien mis pies. Y es lo que el Señor quiere, que a través de sus palabras veamos bien los caminos que vamos a andar y que queremos andar. Amén. Unos ejemplos rápidamente. Está el de Abraham. ¿Quién nos conoce el de Abraham? Cuando va a entregar a Isaac, pero no le entrega porque el Señor provee de la ofrenda. Amén. Abraham no sabía dónde iba, pero confió en la promesa de Dios y se fue. Muchas veces así es la voluntad de Dios. Muchas veces Dios no nos va a dar algo detallado, sino que nos va a decir que caminemos confiando. Amén. Uno de otros ejemplos es Moisés en Éxodo 3. Dios le pide a Moisés rápidamente que regrese a Egipto para liberar a los israelitas de la salida de la esclavitud. Moisés se sintió inadecuado y temeroso, pero se sometió a la voluntad de Dios y cumplió su tarea. ¿Por qué me encanta este ejemplo? Porque muchas veces no nos sentimos capaces de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero aún así como Moisés, no sintiéndonos de la manera correcta o 100% calificado, debemos someternos a la voluntad de Dios. Amén. Otro ejemplo es María, la madre de Jesús, en Lucas 1:38. María dice en este versículo: he aquí sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. María se sometió a la voluntad de Dios y aceptó ser la madre del Mesías, a pesar de que no entendía completamente lo que se significaba. Y de esto se trata, de confiar. Ahora bien, esto sabemos muy bien, siempre se nos ha enseñado, siempre se nos ha hablado y es hermoso, pero ¿qué pasa? Todos entendemos, ¿verdad?, que es la voluntad de Dios. Amén. Pero ¿cuántos como yo muchas veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida o de una situación? Y ahí es donde viene el debate, porque muchas veces vamos tras el propósito, tras el plan y nos olvidamos de aquel que nos lo da. Amén. Y la voluntad de Dios no es ese plan específico, es estar confiado de que Él nos guiará a ese plan y ese propósito. Esa es realmente la voluntad de Dios. No es ir tras algo, sino estar en Él. Amén. Hay algo también que debemos saber y es que no podemos estar en la vida, como les decía, pretender hacer lo que nos da la gana, ir por la vida haciendo lo que queramos y no hacer lo que Dios realmente quiere, aún siendo sus hijos. Porque estar fuera de la voluntad de Dios es como de negar y de darle un no rotundo a Él y a lo que Él tiene para nosotros. Amén. Y muchas veces me pasó, maquillamos yo voy a esperar la voluntad de Dios, o no sé qué Dios quiera para mi vida, más lo maquillamos con nuestros miedos, con pereza,
con inseguridades y con dudas. Podemos atrevernos a caminar confiando en que Dios nos guiará, teniendo como raíz su palabra. Dios le agrada que cuando tomamos riesgos, sí, riesgos que nos lleven a depender más de Él y confiar plenamente para creer en que Dios va a orar a nuestro favor. Amén. Y esto es algo muy bonito, porque como les decía, muchas veces me abstuve, no hice ciertas cosas o tomé ciertas decisiones por miedo a que no fuera la voluntad de Dios, porque tenía un concepto erróneo sobre lo que era. Y muchas veces a Dios le agrada y Él quiere que demos saltos de fe. Amén. Como Abraham. Y esto, no sé, para mí fue algo diferente de esta historia. Y es que el salto de riesgo que hizo Abraham es ir confiando de que no iba a sacrificar a su hijo, pero si lo sacrificaba, lo iba a dar todo por amor a Dios. Y eso se significa, nosotros debemos dar saltos de riesgo en la vida, sabiendo de que nuestra raíz debe ser su palabra, nuestro fundamento debe ser su palabra y saber de que Dios proveerá. Amén. Pero algo aquí importante, y basándome en el punto que les daba sobre que la palabra de Dios nos hace conocer la voluntad de Dios. Porque mientras estudiaba y aprendía sobre ese tema, la Biblia, que yo sepa, Dios mío, no registra que muchas veces nosotros decimos un ejemplo sobre algo de la voluntad de Dios, de que, ay Dios, esa persona será para mí. Es algo que Dios no te afirma con certeza, pero en su palabra te da filtros para que tú sepas si esa persona es para ti o no. Igual que un trabajo, igual que una casa, igual que cualquier decisión. Y ese es el punto de vista que quiero que ustedes se lleven como yo lo aprendí y que fue una paz para mi corazón. Y es saber que esta palabra, cualquier decisión que yo vaya a tomar, me va a mantener bajo la voluntad de Dios porque es el filtro en cualquier decisión que yo tome en mi vida. Amén. Porque ¿qué pasa? Hay 3 versículos que mencionan esto en su perfección. Y yo se los menciono. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros buscamos a Dios sobre todo y antes que todo, estaremos en el centro de su voluntad. Porque muchas veces, sean malas opciones o no, o decisiones, queremos desde nuestro corazón y no desde el de Dios. Amén. Muchas veces, cosas que llamamos voluntad de Dios terminan no siendo porque es un anhelo de nuestro corazón y no el anhelo de Dios. Amén. Por eso, buscar a Dios primeramente, anhelarlo y amarlo solamente y primeramente a Él es el primer filtro que nos hará saber si alguien es de su voluntad para nuestra vida. Porque esto es muy en contra, esto es algo muy importante porque yo no sé ustedes, pero mi corazón me juega muchas veces, como dice la palabra, es engañoso y me juega mucho en contra. Porque la palabra dice que el diablo ya no se viste como diablo, sino como ángel de luz. Hay muchas buenas personas, hay muchas buenas cosas, hay muchos buenos trabajos, muchas buenas ofertas, pero no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y no hay mejor manera que nosotros discernir o saber que si eso le agrada al Señor, que es teniéndolo a Él como prioridad y querer el anhelo que Él quiere para nuestra vida. Amén. La segunda, vayan conmigo, que es 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses 4.
Amén. Solo uno la tiene. Eso es lo que me gusta. Amén. Todos lo tenemos. ¿Ah? Amén. Primera Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Otro filtro, o lo que la Biblia registra, que es la voluntad, una de las partes de la voluntad de Dios, es que vivamos en santidad. No significa perfección, sino que cada día más nos alejemos del pecado y estamos siendo más como Cristo. Este es otro filtro y es preguntarnos, este es un ejemplo, ¿cómo podemos practicar en nuestra vida que la santidad nos permanezca en la voluntad de Dios? Es hacernos la pregunta de que esta persona me hará más santa, esta cosa no me hará que yo rompa con mis principios y mis valores cristianos, este trabajo no me hará hacer nada indebido. Y todo esto es practicar la santidad en nuestra vida, que como dice su palabra es un principio para vivir bajo la voluntad de Dios. Y es algo que yo misma me digo y se lo digo a todos, y esta palabra sé que la llevaremos en nuestro corazón y la compartiremos con nuestros seres más cercanos, y esto es muy importante porque la palabra dice que sin santidad no podemos ver al Señor, y el Señor es santo y Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y no podemos pretender jugar con su santidad, jugar con lo que Él dice que sí, con lo que Él dice que no. Amén. La voluntad de Dios no es señales, prodigios, que aún en los tiempos de antes, así se hablaba Dios con aquellos profetas, aquellos personajes, sino que la norma y la base es la palabra de Dios. Amén. El tercer filtro de la voluntad de Dios y que podemos ver en nuestra vida es que cada día más seamos como Cristo, cada día nuestro carácter se vaya pareciendo a Él. Yo se los leo. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Y esto, como decía al principio, nosotros tenemos una voluntad, pero como hijos de Dios, nuestra voluntad no existe, sino la que el Padre nos envía a hacer. Amén. Esto es llevar una vida que le agrada, como les mencionaba, tener el carácter de Cristo y su mansedumbre. La voluntad de Dios es donde estemos, amarlo, agradarle, caminar con fe y confianza en Él. Amén. Y esto es muy lindo y muy gratificante porque yo antes pensaba, bueno, cuando esté más viejita, ya habré cumplido la voluntad de Dios, ya me veré con mis 5 ministerios, yendo a las naciones, porque si uno tiene pensamiento erróneo de que esa es la voluntad de Dios, y es parte, pero no lo es, porque la voluntad de Dios en el griego, yo lo apunté por aquí, en el griego la voluntad de Dios significa cosa deseada del corazón del Padre. Amén. Entonces es el deseo, llévense esto en su corazón, de que la voluntad de Dios piense como que el deseo de Dios para mí, para lo que Él quiere que yo cumpla en esta vida. Entonces es como decirle: Señor, ¿qué deseas de mí esta temporada? Porque todos los días es estar bajo la voluntad de Dios. Amén. Todos los días mantenerse bajo esa voluntad de Dios. Porque eso va de la mano de ir en la temporada que Dios quiere para nuestra vida, saber dónde estamos caminando, saber si estamos pasando por un desierto, por una prueba, por una situación, y en cualquier momento saber que podemos estar confiados y tranquilos porque Él está con nosotros. Amén. Y esto quiero que les traiga paz, porque muchas veces no saber qué Dios está haciendo en nuestra vida en una temporada, en una situación, su voluntad es que, como dice Romanos 12:12, es buena, agradable y perfecta. O sea que no es para que
muchas veces las situaciones sí nos van a hacer estar no felices, no de todos los ánimos, pero estar tranquilos de que aunque no podamos ver, Él sigue obrando. Amén. Quisiera compartirles esto también para que se lo lleven. Y es que quise separar buena, agradable y perfecta. Amén. La voluntad de Dios es buena porque proviene de un Dios que es amoroso y misericordioso. En primera de Juan 4:8 se nos dice que Dios es amor, y en Salmo 103:8 se nos recuerda que el Señor es clemente y misericordioso. La voluntad de Dios es reflejo de su carácter, por lo tanto es siempre buena y beneficiosa para nosotros. La voluntad de Dios es agradable porque nos trae alegría y satisfacción. En Salmos 16:11 se nos dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias de tu diestra para siempre. Cuando seguimos la voluntad de Dios, experimentamos una alegría y una satisfacción que no se puede encontrar en otra cualquier cosa. La voluntad de Dios es perfecta porque es completa y sin defecto. Mateo 5:48 se nos dice que sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La voluntad de Dios es perfecta porque provee de un Dios perfecto y que nos quiere perfeccionar a nosotros también. Amén. Y hay un versículo, fuimos rápido, con la cual quiero que se queden y quiero que todos los busquemos, que es Salmos 143:10. Salmos 143:10. Salmo 143:10. Listo. Quiero que lo leamos todos juntos. 1, 2, 3. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Es algo que le podemos pedir al Padre, que nos ayude, que nos enseñe, y Él está presto para ello. Amén. Antes de terminar, aunque ya terminé, quisiera que dos valientes se levantaran y me compartieran una experiencia sobre la voluntad de Dios que han tenido en su vida, si les ha costado entenderla, si ya la entienden, si se sienten tranquilos bajo la voluntad de Dios, si sienten que están bajo la voluntad de Dios y qué harían para seguir en ella. Dos valientes. O yo los elijo. No, lo voy a elegir pues. Tengo un número en la cabeza. Del 1 al 5, el que lo diga es el primero. Más pedí. Dale del 1 al 5. Ven, Jorge, participa. Sí, si quieres. Para que juntos